Hola, buen día. Te doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de Excel. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las gráficas. Y el título nos dice: use gráficos excelentes recomendados para usted. Como paso número 1, haga clic en cualquier lugar de los datos de la derecha, es decir, de esta tablita de datos, y después haga clic en insertar gráficos recomendados. Le doy clic en cualquiera de los celdas que tengo disponibles del lado derecho. Me voy al menú insertar. Ya, perdón, había mucho ruido exterior, pero no quería cancelar el video. Gráficos recomendados. Dentro de gráficos recomendados, nos dice el punto número 2 que vamos a ver varias recomendaciones y nos pide que hagamos clic en el segundo a la izquierda. Vamos a mover un poco aquí. Paso número 2, verá varias recomendaciones. Haga clic en el segundo a la izquierda, denominado columnas agrupadas. ¿Okay? Aquí tenemos columnas agrupadas y damos clic en aceptar. Bien, en el punto número 3 nos dice, voy a mover esto para acá, aparece un gráfico de columnas en el que se muestra el número total de asistentes a la conferencia por año. No dude en moverlo a donde quiera. Ya sabes, yo lo moví en este momento así. Lo voy a mover para acá. Ok. Tenemos aquí en nuestra tablita de información una lista de años desde el 2015 hasta 2020 y luego nos dice el número de asistentes por año a una conferencia. Eso es lo que se está graficando en este momento, ¿ok? Tengo del lado izquierdo el número de participantes y tengo en la parte inferior los años. Así yo puedo observar rápidamente que el año 2020 fue el mejor año porque tuvo una mayor cantidad de asistentes y el año 2015 pues fue el año en donde hubo menos asistentes a la conferencia. ¿Ok? Bien, paso número 4 nos dice, ahora agregará una línea de tendencia. Seleccione el gráfico, ya lo tengo seleccionado, y aparecerá la pestaña herramientas de gráfico. Ok, aquí un punto importante, dependiendo de la versión que tú tengas de Excel, va a decir herramientas de gráfico o vamos a tener diseño de gráfico y formato, ¿sale? Entonces yo tengo la versión 365, por lo tanto en mi caso dice diseño de gráfico. Bien, entonces en diseño de gráfico vamos a irnos a donde dice agregar elemento de gráfico, que es el primer botón. Y en las opciones que tengo disponibles me pide el paso número 5 que me vaya a línea de tendencia y después elija lineal. Y listo. Yo puedo observar que la tendencia de asistencia es aumentar, ¿sale? Aunque hubo un momento por aquí que aumentó demasiado y luego bajó, en realidad la tendencia es que vaya aumentando. Por lo tanto, yo podría esperar que para el 2021 haya todavía una mayor cantidad de participantes, que haya más de 1200 participantes. ¿De acuerdo? Ok. Información suplementaria. ¿Quiere una tabla de datos directamente debajo del gráfico? Haga clic en el gráfico en la pestaña Herramientas del gráfico, Diseño, después haga clic en Agregar, Elemento del gráfico, Tabla de datos, me estoy yendo a otro lado, Tabla de datos con claves de leyenda. Y listo. Ya tengo exactamente debajo de cada una de mis barras la cantidad de asistentes a las conferencias. Esta información me puede ser de mucha utilidad si me es complicado ubicar exactamente en dónde está terminando la columna. Aunque la columna me dice que hubo más de 400 asistentes porque sobrepasa la línea, también me dice que hubo menos de 600, pero yo puedo ver aquí la cantidad exacta, ¿sale? 500, 800, 1000, 900, etc. Bien, ejes horizontales y verticales. Es posible que en el colegio aprendieras hace tiempo o hace poco, no lo sé, que existe un eje X y un eje Y. Excel también tiene estos dos ejes, pero se llaman de una forma diferente.
En Excel el eje X se le denomina eje horizontal y el Y es el eje vertical. ¿Cuáles son estos ejes? Bien, el eje X es el que tengo de manera horizontal y es el eje de las categorías o títulos que yo voy a graficar. En este caso pues son el 2015, 16 y todos los años que yo tenía previamente en mi tabla. Déjame mover un poco mi gráfico. Aquí está mi tabla. Estos años son los que van a formar parte de mi eje horizontal o mi eje X y son estos. Y el eje Y es el eje de valores en donde tengo los números, en este caso los números de asistente que fueron a la conferencia o que asistieron a la conferencia. Aquí nos da una pequeña explicación de lo que yo te acabo de decir. Cada eje puede ser un eje de valores o un eje de categorías, también depende del gráfico que estemos utilizando. Un eje de valores representa valores numéricos. Por ejemplo, un eje de valores puede representar dólares, horas, duración, temperatura, número de personas, etc. Y el eje de categorías representa, por ejemplo, fechas, nombres de personas, nombres de productos. También incluimos aquí años, como en el ejemplo de esta ocasión. ¿Okay? Podemos tener un eje secundario. Se puede usar un eje secundario en un gráfico. Un eje secundario es un eje de valores adicional que puede mostrar distintos valores a un eje diferente al eje de valores, al eje principal. Un ejemplo es el de la derecha. Es igual que el gráfico anterior, pero tiene un eje vertical secundario que representa los importes de ventas para cada mes, como lo tenemos aquí. Algunos podrían decir que al tener un eje secundario se tienen dos gráficos en uno, y es cierto. Este gráfico es un gráfico de columnas y el segundo gráfico, el de los ejes secundarios, es un gráfico de líneas. Estos tipos de gráficos en Excel se denominan gráficos combinados, ¿ok? Bien. Para intentar hacer un gráfico combinado siempre tenemos que tener un valor adicional. En este caso tenemos las fechas, tenemos la asistencia, el número de asistentes a la conferencia y tenemos las ventas de comida que hubo en esa conferencia. Para intentar hacer un gráfico combinado hay que seleccionar los datos, después nos vamos a insertar gráficos recomendados. Voy a moverme un poco. Y en la parte superior nos vamos a ir a la opción que dice todos los gráficos y después tenemos que buscar del lado izquierdo, en donde están todas las categorías, la opción de combinado. Aquí tenemos ya las opciones que tengo disponibles y aquí me dice que en la parte derecha tenemos que hacer clic en la casilla del eje secundario para ventas de comida. Ventas de comida y listo. Podemos indicarle un tipo de gráfico diferente para cada una de las opciones que se están graficando, ¿ok? Aquí me muestra que tengo disponible para graficar las fechas, los asistentes a la conferencia o las ventas de comida. Si yo seleccionara fecha, no me conviene porque no es un dato que yo pueda graficar correctamente en este ejemplo. Y además las fechas en este ejemplo pues corresponden a mi eje de títulos, ¿ok? Tengo también la posibilidad de poner como eje secundario los asistentes a la conferencia. La verdad es que no es necesario porque los asistentes a la conferencia ya los tengo graficados en cada una de las barras de mi gráfico. Por lo tanto, elijo ventas de comida, que es una opción adicional o un dato adicional que yo puedo graficar aquí mismo. Bien, ya tengo mi gráfico terminado. Aquí tengo las barras que corresponden a las fechas, las barras que corresponden a las asistencias a la conferencia y a través de líneas el indicador de ventas de comida. Del lado derecho tengo el eje secundario que me indica la cantidad en euros de ventas de comida y yo puedo observar
que el primer año las ventas de comida pues fueron muy similares a la cantidad de asistentes. En el segundo año aumentaron los asistentes y también aumentaron las ventas de comida. Sin embargo, en el tercer año aumentaron las asistencias a la conferencia, pero la venta de comida se disparó por completo. ¿Ok? Aquí habría que analizar, ya sabes, toda esta información que tú tienes sirve para la toma de decisiones. Puede suceder que en los 2 primeros años solamente yo he tenido disponibles snacks como parte de la comida y en el año número 3 haya metido algo de comida corrida, una comida completa, o haya cambiado de distribuidor o haya tenido alguna otra estrategia diferente. Probablemente en los 2 primeros años mi conferencia fue de 10 de la mañana a 1 de la tarde, salieron los asistentes y listo. Probablemente este año la hice de 11 de la mañana a 4 de la tarde, por lo tanto el horario de comida que estaba intermedio influyó para que se incrementaran estas ventas. ¿De acuerdo? Pero en el gráfico tú ves cómo se comportaron los datos y después realizas un análisis posterior para saber por qué sucedió esto y determinar si te conviene repetirlo o no. Bien, con esto damos por terminada esta sesión de gráficos y nos vemos en una siguiente sesión. Gracias.